Ya. ¿Ahora sí? Porfa. Dios mío. Jorge. ¿Tú me puedes hacer el favor de compartir el link en Infowis? Gracias. Qué pena la demora, es que tuvimos unos problemas aquí con la página de Facebook de iClass, pero ya pudimos. Sí, en los grupos de WhatsApp y en Física 3A y Física 3B. ¿Qué tal está el audio, porfa? Video, ¿cómo está? ¿Cómo lo ven? Listo. Vamos con 8 a ver. Me regalan un comentario, porfa, acerca de el audio, el video. Sí, porque yo no puedo ver los comentarios. Qué rabia. Bueno. Bueno, vamos. Listo, señores, qué pena con ustedes. Excusas por la demora. Esperando configurar algo por ahí. Entonces, hablamos de onda mecánica de este corte. Nos referimos entonces como a una onda mecánica, a una onda que se propaga en un medio, ¿no? Necesitamos un medio de propagación. Necesitamos un medio de propagación, entonces medio propagación. Y de acuerdo al medio de propagación que tengamos, vamos a tener que, dependiendo de ese medio de propagación, vamos a tener características como velocidad y longitud de onda definidas en términos pues, de ese medio de propagación. Entonces, de las cosas inmediatas que necesitamos saber es un formulario básico en el cual podemos encontrar que si es una función de onda, representa la función de onda. Si esto representa la función de onda, vamos a tener una ecuación diferencial de onda. Para todas las ondas vamos a tener la misma estructura de la ecuación diferencial, que va a ser de la forma de si de x o de y, o en general la fórmula de la ecuación diferencial es el laplaciano de si es igual a 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado por dψ en dt al cuadrado, ¿sí? Donde pues ustedes saben que laplaciano es igual a las segundas derivadas parciales de una función respecto a las coordenadas y cuadrado más de psi cuadrado de z al cuadrado.
Pero de forma general aquí lo que vamos a estudiar son ondas que prácticamente solamente son las ondas unidimensionales. Entonces podríamos encontrar una ecuación diferencial de la forma, la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada de psi con respecto a x al cuadrado es igual a 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado por la segunda derivada de psi ahora con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces entendemos como onda una perturbación, o como onda mecánica, una perturbación de un medio que inicialmente está en equilibrio y que se propaga en el espacio y el tiempo. Entonces, se propaga en el espacio y en el tiempo. Eso lo que quiere decir es que aquí lo que tenemos es esta es la distancia, la dirección de propagación. En esta parte de la ecuación diferencial calificamos la dirección de propagación y esta es la velocidad a la cual se propaga esa onda en ese espacio referido. Entonces, a partir de eso podríamos decir que esa es la ecuación diferencial de onda y podría tener entonces para casos particulares ondas en cuerdas y si hablamos de ondas en cuerdas, y si hablamos de ondas en cuerdas, entonces más específicamente la ecuación diferencial va a quedar de 2y de x al cuadrado es igual a 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces listo, sencillito. ¿Para qué nos sirve esta estructura? Por si de pronto a usted le dicen que le dan la estructura de la ecuación y le permiten hallar, es algo muy sencillo, pero puede pasar, en el cual le piden la velocidad de propagación. Entonces lo que va a tener ahí adentro en esta estructura es velocidad de propagación. Entonces para cuerdas yo me voy de esta ecuación a esta ecuación. Segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado es igual a mu sobre t por de 2y en dt cuadrado, de donde podemos sacar que estas dos son exactamente iguales. Entonces la velocidad de propagación en cuerdas es raíz de t como tensión sobre mu, donde mu es la densidad lineal de masa, es decir, es masa sobre unidad de longitud. ¿En qué unidades estará eso? En kilogramos sobre metro. Eso es mu, que es densidad lineal. ¿Mu de qué depende? Del medio en el cual se esté propagando esa onda. Entonces va a depender de en qué tipo de cuerda me esté moviendo. Si la cuerda será más densa, será menos densa. Si es un lazo, será una más densa que un hilo, por ejemplo. Entonces, dependiendo de esa densidad, vamos a calificar en qué medio nos estamos moviendo y por tanto podemos calificar la velocidad de propagación. Esta es la primera ecuación, entonces, pues la segunda de las ecuaciones que necesitamos tener. Pero entonces, nosotros no vamos a trabajar los problemas con una ecuación diferencial de movimiento. Necesitamos una solución de una ecuación en términos de una función. Entonces vamos a escribir que la solución de esa ecuación diferencial, va a ser un y de x, t igual a la amplitud de la onda por el seno o el coseno de kx menos más o menos omega t más una fase phi sub 0. De forma general, esta es la estructura de la ecuación de onda con la cual vamos a trabajar. Entonces vamos a definir cada una de esas partes. Esto para ondas en cuerdas. Mire, aquí lo que necesitamos entender de forma global es lo siguiente. Vamos a tener ondas mecánicas. Vamos a hacer un mapa conceptual rápido que voy a borrar posteriormente, pero necesito que se ubiquen globalmente en lo que van a hacer. Ondas mecánicas, ¿cierto? Dentro de las ondas mecánicas van a estudiar ondas en cuerdas, van a estudiar ondas en gases, ondas en sólidos, de plano ondas en líquidos, pero es muy raro que se estudie eso, para este efecto no. Entonces, en ondas en cuerdas vamos a ver varias cualidades de las ondas: velocidad de propagación,
longitud de onda, número de onda, que velocidad transversal de las partículas, que aceleración transversal de las partículas, ¿sí? Esas son propiedades que van a tener estas ondas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se propaga una onda en una cuerda? Vamos a mirar qué energía transporta una cuerda, porque la propiedad más importante de una onda es que me transporta energía sin necesidad de transportar masa. Transporta energía por excelencia. Después vamos a ver que también transporta momentum lineal. Pero transporta energía, es lo principal de una onda, ¿sí? No tiene que transportar la masa para transportar energía. Entonces vamos a mirar energía, potencia, intensidad de la onda, ¿sí? Ahí en cuerdas todo lo vamos a mirar ahí cómo se comporta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un resumen de fórmulas de todo eso, ¿sí? Estamos haciendo una forma general de ver el problema y después vamos a ir a las fórmulas para ser específicos. Entonces, bien, energía, potencia, intensidad, el tema de ondas en cuerdas, velocidad de propagación, formas de hallar la velocidad de propagación y relaciones que van a ver en general para las cuerdas. Posteriormente vamos a ver pues cómo se comporta la transferencia de energía a través de una cuerda y a través de cada una de las partículas de la cuerda, y vamos a evaluar potencia e intensidad. Enseguida de eso vamos a ver superposición e interferencia. Vamos a ver condiciones de frontera, es decir, cuando hay cambios de medios en esa propagación de esa onda. Condiciones de frontera, interferencia y superposición. Lo que está en negro ya van a ver que lo vamos a evaluar para también ondas en gases. Entonces, en ondas en gases vamos a ver nuevamente velocidad de propagación, vamos a ver longitud de onda, cómo hallar, cómo es K, qué es la velocidad transversal de las partículas, la velocidad de las partículas y la aceleración de las partículas. ¿Listo? También vamos a evaluar cómo se transfiere energía en esas ondas, cómo es la potencia en esas ondas. Vamos a evaluar la intensidad. Vamos a evaluar el nivel de intensidad sonoro en esas ondas. Más específicamente ya vamos a pasar a analizar el sonido, cómo se propaga un sonido, ¿cierto? Pero todo eso está ahí dentro de una onda en un gas, ¿cierto? Y también vamos a evaluar, adicional a esto, superposición e interferencia. Entonces, esos son temas que van a ver ahí. Aquí también vamos a evaluar lo mismo. Vamos a evaluar cómo es la velocidad de propagación, cómo se relaciona con la longitud de onda, cómo se relaciona con K, con velocidad de las partículas, cómo se propaga, vamos a clasificar las ondas, y eso es en general. ¿Listo? En general eso es lo que se va a ver ahí. También se va a ver el tema de efecto Doppler, efecto Mash o ondas de choque, efecto Doppler. Y ondas de choque. Y el tema de superposición es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque dentro del tema de superposición, como ustedes ven, vemos superposición acá y acá, interferencia acá y acá, condiciones de frontera acá y acá, y más específicamente vamos a ver ondas estacionarias acá y acá. Punto fijo del parcial de escuela de ondas de física 3, de cualquier parcial, de cualquier profesor, siempre le va a mirar cómo colocarle una onda estacionaria. Eso es fijo, ¿listo? Entonces vamos a evaluar el tema de ondas estacionarias, tanto para gases como para cuerdas, y es el mismo análisis en unas barras sólidas. Entonces, dentro de ese marco, entonces ya sabemos que necesitamos saber perfectamente de forma global dos temas: ondas en cuerdas, ondas en gases. También vamos a tener que saber otro tema que es bastante grande de forma general, y ese tema es el tema de superposición. Entonces, en el tema de superposición
vamos a encontrar que dentro de la superposición se pueden producir interferencias. Vamos a encontrar que se pueden producir pulsaciones. Se pueden encontrar coeficientes de reflexión y transmisión. En amplitud y en potencia. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a ir evaluando cada uno de esos conceptos. Entonces, bien, esto la idea es entenderlo todo dentro del marco de ondas en gases, ondas en cuerdas, cómo se propaga el sonido y demás. Intensidad del sonido, nivel de intensidad sonora. En interferencias podemos encontrar que vamos a ver ondas estacionarias. Dentro de las ondas estacionarias podemos también ver que ondas estacionarias hay en sólidos, en gases y en cuerdas. Entonces vamos a entenderlo desde el margen de las cuerdas, que es el mismo análisis en sólidos y en gases. En sólidos y en gases, exacto. Y dentro de las interferencias podemos producir interferencias debidas a diferencias de camino. Sobre todo esta parte sí la vamos a ver solo en ondas en gases. ¿Qué es una onda en un gas? Suponga que aquí usted tiene un parlante y aquí tiene otro parlante. Entonces esos dos parlantes están emitiendo con la misma fuente porque son ondas coherentes, es decir, una misma longitud de onda, y van a producir una interferencia en este punto. Entonces, la onda de acá va a viajar este camino desde el parlante 1 hasta el punto P, y la onda de acá va a viajar desde el parlante hasta el punto P. Entonces, esa diferencia de caminos es la que me produce una interferencia debida a la diferencia de caminos. Entonces, ¿qué pasa en el punto P? No, que hay una interferencia de tipo constructivo y que hay una interferencia de tipo destructivo. Entonces dependerá de cada uno de los casos y de cómo en la diferencia de caminos saber si es constructivo o destructivo. También vamos a hallar la relación entre la diferencia de caminos y la diferencia de fases. Entonces, sin más, eso es un camino que vamos a recorrer global a lo largo de esta clase. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. La idea es alcanzar al máximo, porque pues voy a realizar 2 maratones este fin de semana con cupos limitados. Es importante que aparten los cupos para que no nos pase lo que nos pasó en el primer corte, que habían acá, pues este no es un espacio para meter 66 personas y teníamos 66 personas. Entonces no queremos que eso nos ocurra de nuevo por comodidad de todos ustedes. Entonces queremos que apartemos los cupos. Vamos a realizar 2 maratones y si es necesario en la siguiente semana realizamos otra, pero entonces a través de los grupos de WhatsApp, para que por favor confirmen la asistencia y podamos organizar los espacios para que asistan a las maratones. La idea es que aquí se lleven una base conceptual de la teoría, y a partir de esa base conceptual de la teoría aquí lleguen no tan perdidos para los que no han podido estudiar, y podamos desarrollar pues bastantes ejercicios de tipo parcial ya. ¿Listo? Entonces, bien, entendiendo eso, vamos a hacer un formulario, ¿sí? Y a partir del formulario de hoy, ¿sí? A partir de ese formulario que vamos a hacer, lo vamos a ir aplicando a de pronto un ejercicio, de pronto 2 ejercicios sencillos, y les voy a ir explicando el tema. Sobre todo voy a enfatizarme en ondas estacionarias en cuerdas. Si usted entiende ese punto, pues va a tener una garantía ya de un avance sobre el parcial, y sobre todo con el punto de teoría que va a necesitar. Hoy vamos a decir varias cosas que le pueden servir para el tema de teoría. Entonces, sin más, vamos a hacer el formulario. Listo. Entonces, empezamos de forma general con ondas de forma general. Para estas ecuaciones se cumplen las que voy a, cuando yo digo general, son ecuaciones que
usted puede aplicar a ondas en cuerdas, a ondas en gases, a ondas en sólidos, a ondas electromagnéticas en el tercer corte. Entonces, de manera general, la velocidad de propagación de una onda va a ser igual a lambda por la frecuencia. De forma general, la velocidad de propagación de una onda va a ser igual a lambda sobre el periodo, porque usted ya sabe que el inverso de la frecuencia es el periodo. De forma general, la velocidad de propagación de una onda va a ser omega sobre k. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Longitud de onda. Por definición, ¿qué es la longitud de onda? Es la distancia que hay entre dos puntos que están en fase en una onda. Dos puntos que están en fase en una onda. Usted sabe que una onda se mueve en un medio de propagación. Entonces imagínese, para entender el concepto de longitud de onda, que la longitud de onda usted la va a ver en una cuerda. Y una cuerda usted la ve como muchas partículas pequeñitas unidas entre sí por enlaces moleculares, que es lo que está ocurriendo. La clave es ver microscópicamente esta situación para que usted lo entienda de una manera eficiente. Entonces, vamos a decir, si esta partícula, si estamos hablando de ondas armónicas, que es la mayoría de los temas que vamos a trabajar acá, son ondas armónicas, es decir, que cada uno de los elementos de este medio se va a mover con movimiento armónico simple. Si son armónicas, este cuerpo se mueve con un movimiento armónico simple aquí, de arriba abajo, de arriba abajo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque también tenemos que recordar en temas de teoría que hay ondas transversales y ondas longitudinales. Para entender el tema de qué es una onda transversal y una onda longitudinal, es necesario que entendamos cómo se mueven las partículas del medio en la cual se está propagando la onda. Entonces, yo tengo una cuerdita y la cuerdita está así. Son estas partículas unidas, están entrelazadas entre ellas, están entrelazadas acá, entrelazadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre si yo desplazo esta partícula hasta este punto acá? Pues yo desplazo esa partícula, como está unida a esta, pues va a arrastrar a esta, le va a transmitir una energía, debido a que están interconectadas, una le transfiere la energía a la otra, y esta viene detrás. Y esta viene detrás, y esta viene detrás, y esta viene detrás, y esta viene detrás, y así es como va corriendo aquí el pulso que nosotros vemos de una onda. Entonces, ¿cómo se está moviendo cada una de las partículas? Decimos que si es una onda armónica, se va a mover con un movimiento armónico simple aquí, de arriba a abajo, ¿cierto? Donde esto va a ser la amplitud, y la amplitud A del movimiento menos A es lo mismo que la amplitud A de la onda. ¿Listo? Amplitud A, máxima distancia que recorre una partícula del medio, medida desde la posición de equilibrio del medio. ¿Cuál será la posición de equilibrio de una cuerda? Pues cuando la cuerda está tensada, ¿cierto? Y está totalmente horizontal. Después de que yo la agito, entonces empiezan a mover las partículas de ese medio. ¿Y cómo se mueve la onda en general? Entonces, esa perturbación, una onda es una perturbación. Entonces, esa perturbación del medio se va a propagar en el espacio y en el tiempo. Entonces, se propaga en el tiempo porque el tiempo empieza a correr, empezando el movimiento. Y se propaga en el espacio porque este impulso, esta cosita que se ve aquí, esa imagen, se va a ir trasladando a lo largo del espacio. Entonces, esa traslación del espacio, en el espacio de esta forma de onda, tiene una velocidad de propagación, que es un vector. Y es de forma, aquí específica, una constante. Entonces vamos a decir que aquí la velocidad de propagación, ¿sí? La velocidad de propagación cumple, bueno, aquí ya las tenemos, entonces cumple con estas ecuaciones, que es la velocidad a la cual se mueve todo este sector, ¿cierto? Una cosa es la velocidad de la onda, que es como se mueve todo esto, y otra cosa es la velocidad de las partículas. Las partículas están vibrando como perpendicular a la propagación de la onda. Entonces, cuando la vibración de las partículas es perpendicular a la propagación de la onda, es una onda transversal. Y cuando las partículas se mueven paralelas, si digamos la onda se está viajando hacia allá y las partículas están vibrando paralelas, es una onda longitudinal. ¿Listo?
Entonces, esa es la primera clasificación y una de las más importantes. Entonces, bien, ya tenemos que entender entonces que lo más importante es ver cómo se mueven esas partículas de ese medio. Y dependiendo de eso vamos a evaluar primero qué tipo de onda es armónica, es transversal, es longitudinal. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya entendimos qué es velocidad de propagación, ya entendimos cómo se mueve en una cuerda, en un gas cómo será. Pues imagínense que usted tiene un tubo aquí. Si usted tiene un tubo ahí, entonces aquí hay un frente de partículas. Y ese frente de partículas inicialmente suponga que está por ley de los gases a unas distancias aleatorias, acá está en un estado de desorden, pero todo está a una misma presión. Y yo llego y cojo y pongo aquí un émbolo, coloco aquí el émbolo y ese émbolo lo impulso con un movimiento armónico simple de allá acá, de allá acá, de allá acá, de allá acá. ¿Qué ocurre con las partículas? Pues que este primer frente de partículas se va a desplazar una cierta distancia hacia allá, 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 hacia allá. Y lo que va a hacer es que choca efectivamente con este otro frente que hay acá. Y entonces desplaza estas hacia allá, 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 hacia allá. Y estas se devuelven por el choque. Entonces, ¿qué está pasando con las partículas? Están haciendo esto. Pero así se va a ir transmitiendo la energía. Y eso es lo que pasa, por eso es que esta oscilación es paralela a la propagación de la onda. La onda se va propagando todo a lo largo y todo a lo largo se va propagando en la misma dirección de la oscilación de las partículas. Entonces es una onda longitudinal. ¿Listo? Entonces es una onda longitudinal. Uy, perdón. Bien, entonces esa sería la onda longitudinal. Entonces, bien, viaja a lo largo de este eje S, por ejemplo. Eso es el espacio. ¿Listo? Entonces, esto de forma general estamos acotando cómo se mueven las partículas para poder evaluar eso. Entonces, como dijimos, la longitud de onda es la distancia. Entonces ya saben, unidades en qué están. Distancia. Es la distancia que hay entre dos partículas que están en fase. ¿Qué son dos partículas que están en fase? Pues imagínense que esta partícula y esta partícula están en fase porque tienen la misma altura. Entonces desde aquí hasta aquí va a haber una longitud de onda. Entonces esa es una longitud de onda de forma general. También usted puede decir que si esto continúa aquí, entonces esta partícula de aquí y esta están en fase. Entonces de aquí a aquí también hay una longitud de onda. Es la misma distancia y es constante si es una onda armónica. Constante la longitud de onda. ¿Listo? Por la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Eso la sabemos del primer corte. Número de oscilaciones en unidad de tiempo. Lambda sobre periodo, el inverso de el tiempo que se tarda una oscilación completa. Y omega sobre K es algo que vamos a ir mirando. Entonces omega ya saben qué es. Omega es igual a 2pi por la frecuencia y K es número de onda, se llama. Es igual a 2pi sobre la longitud de onda. ¿Listo? Entonces, ¿qué van sacando para las ecuaciones? Que forma general tienen ustedes estas ecuaciones de acá, estas ecuaciones de acá, de forma general. Y de forma general la velocidad de propagación también es igual a la raíz de una propiedad elástica sobre una propiedad inercial. ¿Listo? Entonces, ya tenemos eso. Ahora, vamos a pasar, eso es de forma general, y de forma general también vamos a tener una ecuación de onda armónica que es un psi de x, t igual a una amplitud a por el seno o el coseno de k por x más o menos omega por t. Esto es un psi sub 0, llamémoslo mejor, psi sub 0. Eso es, estas variables de acá van a ir, esas van cambiando, esto va cambiando. Sí, es deformación de forma general, pero
puede ser que esto tome, que sí tome valores de Y, se puede escribir como Y en cuerdas, o se puede escribir como S, o como E, o como cita, que lo escribe María del Carmen, etcétera, de diferentes formas, que califica es cómo se mueven las partículas, el movimiento de estas partículas acá. Entonces, si es así es en Y, si es así es en S, o en E, o en cita, ¿sí? Entonces, eso va a depender de la notación que usted utilice, pero esas son las ecuaciones de forma general. En cuerdas, ¿qué va a tener usted? Entonces, en cuerdas, usted lo que tiene es que la velocidad de propagación se va a la raíz de t sobre mu. En cuerdas, entonces va a tener un y de x, t igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t, o más o menos omega t, más o menos. Donde, entonces, ya saben que es la amplitud, es la máximo desplazamiento, en esto sería esta amplitud acá, y K ya saben que es de forma general, omega ya saben que es de forma general. El más o menos te va a determinar, más o menos le determina sentido de la propagación. La dirección de propagación usted la va a tener acá y acá. X, lo que acompaña acá. X. Entonces usted ya sabe que si esto va con más, se propaga hacia la izquierda. Con menos a la derecha. ¿Listo? Y ahí usted se mueve con ondas en cuerdas. Entonces, ¿qué más tenemos por ahí en ondas en cuerdas? A ver, energía. La velocidad transversal de una onda en una cuerda. Entonces, la velocidad transversal va a ser la velocidad de cada una de las partículas, que es variable porque es un movimiento armónico simple, va a ser igual a la derivada parcial de Y con respecto al tiempo. ¿Cuál Y? Pues esta Y. Derivar parcialmente esto con respecto al tiempo le produce la velocidad de cada una de las partículas. ¿Listo? Entonces, bien. Ya tienen de forma general, estamos en ondas en cuerdas, seguimos en ondas en cuerdas, por acá. Entonces, en cuerdas, seguimos en cuerdas. Entonces ahora vamos a evaluar energía. Y la energía en cuerdas la vamos a evaluar, vamos a decir, la energía de una longitud de onda en cuerdas, es decir, la energía que transporta una longitud de onda. ¿Por qué es importante la energía de una longitud de onda? Porque si usted tiene la de una longitud de onda y es una onda armónica, cada longitud de onda va a transportar la misma cantidad de energía. ¿Listo? Es igual a un medio de mu, que es densidad lineal de masa, ¿sí? Entonces de aquí podríamos decir, bueno, aquí nos faltó que mu es igual a la masa sobre la longitud por la amplitud al cuadrado por omega al cuadrado por lambda. ¿Listo? O también podríamos definir densidad de energía. Entonces la densidad de energía lineal va a ser igual a un medio de mu por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Pero esa densidad de energía es la energía por unidad de longitud. ¿Listo? A ver, ¿eso de dónde sale? De que la energía de un oscilador armónico simple es un medio de m omega 0 cuadrado por a cuadrado. Eso es de un oscilador armónico simple. Eso es lo que pasa en un armónico simple. ¿Sí? Entonces, si usted dice, bueno, entonces la energía va a ser igual aquí
a un medio, yo no tengo masa, tengo diferencial de masa, y el diferencial de masa lo escribe como mu por dx por omega 0 cuadrado por la amplitud al cuadrado. Entonces dice la energía en unidad de posición, porque pasan de x como delta x acá, es igual a un medio de mu por omega 0 cuadrado por al cuadrado. Y esta es densidad de energía, que es la que acabamos de escribir acá. Esto era para contextualizar de dónde sale esto. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo tengo esta energía, esta de acá, y la integro de 0 a lambda, de 0 a lambda, de 0 a e, de 0 a e de una longitud de onda, encontramos esta ecuación de acá. ¿Sí? Es de ahí donde está. De ahí. De esa íntegra. Listo, entonces ya tenemos ahí densidad de energía y tenemos energía de una longitud de onda. ¿Qué más podríamos tener? Potencia. Pues la potencia promedio va a ser igual a un medio de mu por a cuadrado por omega al cuadrado por velocidad de propagación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la potencia promedio también. La intensidad va a ser igual a la potencia sobre unidad de agua. ¿Listo? Entonces ahí es modo de las formulitas que tenemos que tener. Y pues eso es lo básico de cuerdas, ¿no? Ya después vamos a ver pues que en cuerdas también podemos producir interferencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Después de esto, si vemos posición de ondas en cuerdas, podemos encontrar algo que se llaman coeficientes de reflexión, transmisión en amplitud. ¿Cuándo ocurre esto? Imagínense que usted trae la onda en una cuerdita lineal con una densidad lineal de masa, una cuerdita con una densidad lineal de masa mu1, y le pasó a una cuerdita con una densidad lineal de masa mu2. Entonces, si aquí la densidad lineal, pero ojo a esto, hay una única fuente. El punto del paciente. Hay una sola fuente, luego hay una única frecuencia acá y acá. ¿Sí? Entonces la frecuencia es constante, la tensión es constante. En la frontera, esto se llama una frontera. ¿Qué más cambia? Pues si aquí hay un mu y velocidad es igual a raíz de t sobre mu y la tensión no cambia, pues mu tiene que cambiar la velocidad. Entonces también hay una velocidad de propagación 1. Y si hay velocidad de propagación 1, hay lambda 1. Y si hay lambda 1, hay un K1. Y lo mismo aquí va a haber un lambda 2, va a haber una velocidad de propagación 2, aquí va a haber una amplitud 2 o amplitud transmitida, y aquí puede haber una amplitud incidente y reflejada. Aquí va a haber una K2 y se va a conservar T, frecuencia y omega. Se van a conservar. Entonces la idea es conservar esto, es mirar qué pasa cuando paso a este lado. ¿Qué le pasa a las amplitudes cuando paso a este lado? ¿Qué pasa a la onda cuando paso a este lado? ¿O cuándo pasa y cuándo no pasa? Eso es analizar en la frontera qué es lo que ocurre. Entonces de ahí me van a surgir unas ecuacioncitas de coeficientes de reflexión y de transmisión. Entonces traigo una onda incidente que tiene una amplitud de incidente. Aquí cuando llega a la frontera lo que va a pasar es que se va a ir una onda que se va a llevar una amplitud transmitida y una que de pronto se lleve aquí para abajo una amplitud reflejada si se devuelve en contrafase. Entonces, ¿qué ecuaciones nos quedan de ahí? Solo contextualicé de dónde voy a sacar las ecuaciones. Voy a decir, el coeficiente de reflexión es igual a raíz de mu1 menos raíz de mu2 sobre la raíz de mu1 más la raíz de mu2. Y el coeficiente de transmisión es igual a 2 veces raíz de mu1 sobre raíz de mu1
¿Listo? Hoy. Listo. Ahí tenemos coeficientes de reflexión. También tenemos una relación entre ellos, que es que el coeficiente de transmisión es igual a 1 más el coeficiente de reflexión. ¿Y para qué nos sirven esos coeficientes? Pues esos coeficientes nos van a servir para evaluar las ondas incidentes, reflejadas y transmitidas que voy a tener. Entonces voy a borrar por acá. Ahí mismo se sale. O sea, ahí se les gusta ya en este tema, salimos de una. Y vamos a decir entonces que el coeficiente, la amplitud de la onda transmitida, es decir, la que queda acá, va a ser igual al coeficiente de transmisión por la amplitud del incidente. Y la amplitud de la onda reflejada va a ser igual al coeficiente de reflexión por la amplitud del incidente. ¿Qué otra cosa tiene que conservarse? Otra cosa que se tiene que conservar es que la potencia del incidente es igual a la potencia de la reflejada más la potencia de la transmitida. ¿Sí? Ahí con ese juego de ecuaciones, sabiendo que la ecuación de potencia es esta. Pero si usted sabe que aquí tiene una potencia de la incidente, pues la potencia de la incidente va a estar relacionada con μ1, con amplitud de la incidente y con velocidad 1. Y omega es constante, μ es constante. ¿Sí? Y la potencia de la transmitida va a ser μ2 a transmitida y velocidad 2. Entonces tienen que sumar todo eso y encontrar unas relaciones, ¿cierto? Conceptos importantes aquí. La frecuencia solo depende de la fuente, y si solo hay una fuente, pues solo va a haber una frecuencia. ¿Listo? Y con estos coeficientes, esos coeficientes usted también los puede encontrar en términos de, usted puede hallar el coeficiente de reflexión en función de μ1 y μ2, que eso es lo que tenemos acá. Pero también puede encontrar el coeficiente de reflexión en términos de K1 y de K2. También puede encontrar el coeficiente de reflexión en términos de B1 y B2. Y todo eso, ¿con qué relaciones? Con las relaciones generales, velocidad igual a lambda por la frecuencia, sabiendo que esto es constante, sabiendo que K es igual a 2pi sobre lambda, sabiendo que la velocidad de propagación es igual a la raíz de T sobre μ en cuerdas. Con esas ecuaciones usted puede hacer cambiar esto en términos de las otras variables que tenemos allá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de pronto le pueden dar es K1 y K2, entonces con eso puede usted hallar coeficiente de reflexión y coeficiente de transmisión. ¿Listo? Pero yo le dejo este y usted mira cómo este es el que por lo general uno se aprende y ya después con la práctica no puede pasar a cualquier término, en términos de cualquiera. ¿Listo? Entonces ahí estamos con ese tema. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces, eso para el tema de coeficientes de reflexión y transmisión cuando hay un cambio de medio en una frontera. Vamos a seguir evaluando una frontera, es decir, ¿qué pasa cuando yo tengo una onda en una cuerda acá con densidad lineal de masa μ y me encuentro con una pared y la amarro aquí? Entonces, ¿qué pasa con esta pared? ¿Qué pasa cuando me encuentro con la pared? Pues cuando me encuentro con la pared genero algo que se llama una onda estacionaria. ¿Pero por qué onda estacionaria? ¿Qué es una onda estacionaria? Pues estacionaria es que está limitada y que no puede salir de esos límites. Entonces, yo llego y genero un pulso de onda acá. Entonces el pulso viaja a una velocidad acá y cuando llega a esta frontera, pues yo llego y digo, listo, necesito saber qué tanta energía pasa acá y qué tanta se devuelve por el cambio de medio. De acuerdo a las condiciones de frontera, ¿qué pasa? ¿Pasa la onda aquí o se devuelve? ¿O qué tanto pasa? ¿Qué tanto se devuelve? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces para eso lo que voy a decir es que esto es una pared
Y si es una pared, la densidad lineal μ2 va a tender a ser infinita. Entonces la densidad va a tender a ser infinita ya, porque ya no es una cuerda, pues es una pared, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, si eso es cierto, yo digo el coeficiente de transmisión es igual a 2 veces raíz de μ1 sobre raíz de μ1 más raíz de μ2. ¿Qué pasa? Si esto se va a infinito, entonces yo digo coeficiente de transmisión igual. Esto me queda arriba un número que es 2 raíz de μ1, ¿cierto? Pero abajo me queda algo más infinito, infinito abajo. Y un número dividido en infinito tiende a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya allá, la amplitud de la transmitida me va a dar igual al coeficiente de transmisión por la amplitud del incidente. Y si el coeficiente de transmisión tiende a 0, todo esto tiende a 0. Entonces la amplitud de la transmitida tiende a 0. Quiere decir que no se transmite onda al otro medio. Ahora evaluemos qué ocurre cuando hallamos el coeficiente de reflexión. Entonces cuando hallamos el coeficiente de reflexión nos da raíz de μ1 menos raíz de μ2 sobre raíz de μ1 más raíz de μ2. Pero estos señores se van a infinito y a infinito. Entonces arriba, ¿qué me queda? Pues arriba me queda un número menos infinito, tiende a darme menos infinito. Y abajo un número más infinito me da infinito, infinito se va con infinito y me queda el coeficiente de reflexión menos 1. ¿Qué quiere decir que el coeficiente de reflexión sea menos 1? Que si yo hallo la amplitud de la reflejada va a ser igual al coeficiente de reflexión por la amplitud de la incidente, la amplitud de la reflejada me va a dar menos la amplitud de la incidente. Es decir, si yo traía una onda que tenía aquí una cierta amplitud, llega acá y esa misma amplitud tiene una onda que se devuelve otra onda exactamente de la misma amplitud, pero este menos quiere decir que la refleja respecto a este eje. Entonces ya la onda que se va a devolver va a ser esta onda, que está aquí en rojo, perdón. Esta onda que va a pintar en rojo es la que se va a devolver. Entonces se me va a devolver esa onda. Se me va a devolver esa onda. Entonces se me devolvió una onda exactamente igual, porque la frecuencia es una misma, entonces sigue siendo omega. La densidad lineal en este medio sigue siendo μ1. Luego, la longitud de onda sigue siendo lambda 1. K sigue siendo K1. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es una onda 1 y esta es una onda 2. La azul es una onda 1 y la roja es una onda 2. Pero las dos son exactamente iguales. Y si las dos son exactamente iguales, bueno, esto aquí, si yo cerrara esto, ya les explico esto, pero voy a cerrar aquí con otra pared para que no se me salga la 2. Y cuando la 2 llegue aquí, ¿qué pasa? Se devuelve la 1 otra vez, aquí se devuelve esta. Y entonces, constantemente lo que voy a tener es una onda que vaya y una onda que viene para acá. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa es que hay una onda que va en este sentido y una onda que viene en este sentido, pero las dos ondas tienen las mismas propiedades, viajan a la misma velocidad, tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia porque es una misma fuente. Entonces ahí se generó algo que se llama onda estacionaria. ¿De dónde lo saqué? Pues de un cambio de medio que habíamos planteado acá. Cuando el cambio de medio me propone que la densidad lineal del otro sistema tiende a ser infinito. Si esa densidad lineal tiende a ser infinito, entonces se me devuelve toda la energía, no se transmite, no soy capaz de transmitir la energía de este a este medio. Como no soy capaz de transmitir la energía, entonces la energía se me devuelve. Y cuando se superpone esta onda con esta onda, se produce una onda estacionaria, que es un punto fijo del parcial, por Dios santísimo. Asegure ese punto. Entonces, de aquí ya sabemos estas cositas generales de cuerdas. Todavía seguimos en cuerdas, pero estamos ya en ondas estacionarias. Entonces hay que tener en cuenta cuándo se producen ondas estacionarias y cuándo son ondas viajeras. Las ondas viajeras son las ondas que viajan sin un límite, sin una frontera que me
permite hacer un cambio. Entonces lo que tenemos ahí son ondas estacionarias ya. Si yo tengo que la onda Y1 o Y incidente de X, T, es decir, la onda 1, la azulita, la que propagué hacia allá para ver qué pasaba con esa frontera, era igual a una amplitud por el seno de K por X menos omega por T. La onda que se va a reflejar es exactamente igual, pero tiene sentido de propagación opuesto a este. Esta va con menos, lo que indica que esta iba hacia allá. Entonces la onda Y reflejada de X, T va a ser igual a la misma amplitud, porque el coeficiente de reflexión nos dio lo mismo, por el seno de Kx más omega t. Cuando superpongo esas dos señoras, ¿qué me produce? Entonces, para producir esa superposición, lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir que sumo esto, porque superponer es sumar. Superponer es encontrar que dos ondas tienen una propiedad muy importante. Estos dos marcadores son materia, pero yo no puedo poner estos dos marcadores en la misma posición al mismo tiempo. Pero dos ondas sí las puedo poner en la misma posición en el mismo tiempo y producirme otros fenómenos. Entonces imagínense que usted tiene esta y lo suma, entonces haya una Y resultante total de X, T que va a ser igual a ¿qué? Entonces para eso usted se va a grabar esta formulita también, que es una identidad trigonométrica. El seno de A más el seno de B es igual a 2 veces el seno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Y el coseno de A más el coseno de B va a ser igual a 2 veces el coseno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. ¿Listo? Y con eso va a plantear esa suma. Entonces, si con eso planteo esa suma, vamos a decir que esto me va a dar 2 veces la amplitud. O bueno, usted hace la suma 2 veces A por el seno de Kx por el coseno de omega t. Y esa es la ecuación de una onda estacionaria. En una cuerda, bueno, ¿cómo era la ecuación de una onda viajera? A por el seno de Kx más o menos omega t. Esta era viajera porque tenía un sentido en el cual se iba. Mire, aquí hay un más o menos. Esta es onda viajera o onda progresiva. Esto es onda estacionaria, limitada por ambos extremos o por un extremo, pero es limitada en alguna parte y no tiene el más o menos por ninguna parte. Tiene una multiplicación de dos funciones que modula una la posición y otro el tiempo. Entonces esa es una onda estacionaria. Entonces bien, comparando estas dos para que no vayan a confundir, esto es onda viajera, esto es onda estacionaria. ¿Listo? Ya saben de dónde se produce. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo tengo primero para ondas estacionarias, voy a decir, primero voy a evaluar cuando tengo dos condiciones de frontera. ¿Cómo así que dos condiciones de frontera? Pues dos condiciones de frontera va a ser que la cuerda está limitada en ambos extremos. Entonces tengo la cuerda ahí limitada en ambos extremos. Y con una frecuencia mínima, la mínima frecuencia, para que se produzca onda estacionaria se llama frecuencia fundamental. Es decir, usted tiene el sistema y la mínima frecuencia que usted le debe colocar a la agitación de estas partículas se llama frecuencia fundamental.
y las frecuencias a las cuales vibran la cuerda, o sea, esto vibra con una frecuencia fundamental, pero esa es la mínima, no es la única. Ella puede vibrar con varias, para producir ondas estacionarias puede vibrar con varias frecuencias. ¿Cuáles son esas varias? Hay una frecuencia fundamental que se llama F1 y se produce cuando N es igual a 1, donde N es el armónico. Ya vamos a ver cómo se relaciona F con N. Pero entonces usted llega y dice, listo, la primera frecuencia me produce esta onda, una que viaja acá y una que se refleja aquí y se me produjo mi onda estacionaria. Con la frecuencia fundamental, o sea que esto es N igual a 1. Ahora, me vengo acá. Cuando la frecuencia es la segunda frecuencia después de la fundamental, o sea, una superior a la fundamental, es cuando N es igual a 2. Se produce esto. Esta onda hacia acá y esta onda hacia acá. Y ese es el segundo armónico o segundo modo de vibración de la cuerda. Desde aquí hasta aquí hay una distancia L. Y desde aquí hasta aquí, en términos de una longitud de onda aquí, ¿cuánto hay? Pues imagínense que si usted continuara el dibujo, ¿qué le pasa? Se le forma eso así. Y todo esto es una longitud de onda, todo esto está acá. Y si le quita a usted la mitad, de aquí a aquí hay solamente lambda medios. ¿Cierto? Y en cambio de aquí a aquí hay L, porque es una cuerda inextensible. Y aquí a aquí hay lambda, nada más. Son lambda, porque esto es una longitud de onda. Dos puntos que están en fase. ¿Cierto? Entonces, bien, esta era el segundo modo de vibración de la cuerda. Este será el primer modo de vibración de la cuerda. ¿Sí ves? Entonces, primer modo de vibración, segundo modo de vibración de la cuerda. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ya voy a hablar por acá. Y voy a decir, si esta es la frecuencia, si esta es la relación entre L y lambda, para N igual a 1 y esta es para N igual a 2, yo puedo decir de forma general, L es igual a N lambda medios. Con N igual a 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qué es eso? Es la relación entre las modos de vibración en longitud de la cuerda y longitud de onda. De ahí podemos despejar que lambda sub N es igual a 2L sobre N. ¿Cierto? De ahí podríamos decir ahora que velocidad de propagación de una onda de forma general es igual a lambda por la frecuencia, ¿cierto? Velocidad de propagación es lambda por la frecuencia. Entonces la frecuencia a la cual vibra estos armónicos, ¿qué será? Pues va a ser igual a velocidad de propagación por 1 sobre lambda. Pero de aquí digo 1 sobre lambda sub n va a ser igual a n sobre Cl. Entonces la frecuencia a la cual vibran los armónicos estos es igual a velocidad de propagación raíz de t sobre mu por n sobre 2L. Para dos condiciones de frontera. Entonces de ahí decimos, la frecuencia para dos condiciones de frontera es igual a raíz en cuerdas, a raíz de t sobre mu por n sobre 2 veces n. ¿Listo?
Y eso le permite a usted encontrar la frecuencia para cualquier armónico, pero usted aquí puede ver que la frecuencia de cualquier armónico de vibración es igual a n por la frecuencia del fundamental, es decir, cuando n vale 1. Son múltiplos escalares ahí hacia adelante. Ahora, hay algo que se llama posición de nodos y posición de, o algo que se llama nodos y antinodos. Entonces, los nodos son los puntos en los cuales la amplitud de la oscilación es cero. Estos puntos donde la amplitud es cero, ¿cierto? Aquí hacia abajo usted puede seguir encontrando modos de vibración. Se le aumenta la frecuencia y le van a dar más buclecitos. Entonces, lo otro que nos sirve es decir posición de nodos. Entonces, ¿qué ecuación se queda usted de esto? Esta de acá. Y esta de acá. Entonces dice, ¿eso qué es? Es la relación para dos condiciones de frontera en una cuerda en ondas estacionarias. Y esta es la frecuencia para dos condiciones de frontera en una cuerda en ondas estacionarias. Ojo, no vaya a confundir, que se presta para confusión, a lambda sub n con la longitud de onda de una onda progresiva. Acuérdense que todo esto es para ondas estacionarias. No lo vayan a confundir, por favor. Bien. Entonces, nodos. Los nodos son los puntos de amplitud cero. Entonces, para hallar nodos, ¿qué hace usted? Dice A de X debe ser igual a cero, porque los nodos son puntos de amplitud cero. Entonces, es muy fácil la definición. Antinodos. Pues si los nodos son puntos de amplitud cero, los antinodos son puntos de amplitud máxima. A de X igual a 2A. ¿Por qué 2A? ¿Cuánto es la amplitud máxima de una onda estacionaria? 2A. Y listo. ¿Pero qué es A de X, maestro? Pues A de X es este de aquí. Entonces la ecuación de onda usted la podría escribir como A de X por el coseno de omega t. Entonces, y coge para nodos 2A por el seno de kx debe ser igual a 0. Y para antinodos usted dice pues 2A por el seno de kx debe ser igual a 2A. Entonces de aquí que le queda que el seno de kx debe ser igual a 0 y aquí el seno de kx debe ser igual a 1. Y aquí tome más o menos 1. Y despeje de ahí x y x. De aquí que saca que la posición de los nodos es igual a m por l sobre n, donde m y n valen 0, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, etc. Y la posición de los antinodos le va a dar 2m menos 1 sobre 4n. ¿Cómo hace esto? Para que no pierda el hilo lo voy a hacer acá. ¿De cómo hace esto? Solo voy a sacar ya los de estos. Entonces, ¿cómo hace eso usted? Usted llega y dice, pues sencillo. ¿Para qué ángulos el seno da 1? Este se hace la gráfica. El seno da más o menos 1 ¿en dónde? En pi medios. En 3 pi medios. 5 pi medios. 7 pi medios. 9 pi medios. De 6. Para kx tiene que valer 2m menos 1 pi medios. ¿Cierto? ¿Dónde m toma estos valores de 2 por 0, 0? 2 por 0, 0, perdón, aquí un más, mejor. Ya mejor con un más. 2m, 2 por 0, 0 más 1, 1 pi medios. O sea, en pi medios se encuentra un punto efectivamente. O sea que digo que la posición de los antinodos es igual a 2m más 1 por pi
sobre 2 veces K. Pero K, ¿qué es? Pues de aquí usted llega y dice K es igual a 2pi sobre lambda sub n. Entonces lambda, y lambda sub n, entonces esto es lo mismo que escribir 2pi por 1 sobre lambda sub n, y 1 sobre lambda sub n es n sobre 2l. Entonces K es igual a ¿qué? Se va este con este y le queda que K es igual a npi sobre L. Entonces reemplaza aquí 1 sobre K, entonces quita la K de abajo y multiplica por 1 sobre K, pero 1 sobre K es L sobre npi. Entonces le queda L arriba sobre npi. Se le va este con este y le queda que la posición de los nodos es 2m más 1 pi, 2m más 1l sobre 2n. 2m más 1 se le va este, le queda L aquí y se le va este. Y esa es la posición de los antinodos. Posición de nodos para dos condiciones de frontera. Entonces, ¿con qué se queda? Con esto y con esto. Posición de nodos y antinodos. Distancia entre un nodo y un antinodo consecutivo. Distancia entre un nodo y un antinodo consecutivo, lambda cuartos. Distancia entre dos antinodos consecutivos, lambda medios. Distancia entre dos antinodos o dos nodos consecutivos, lambda medios. ¿Listo? Y ahí se acaba pues el tema así muy rápido de lo que es ondas estacionarias en una cuerda con dos condiciones de frontera. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una sola condición de frontera? Vamos a mirar. Cuando tenemos una sola condición de frontera, pues una sola condición de frontera, lo que vamos a hacer es esto, es una sola condición de frontera, va a ser listo, voy a tener la cuerda aquí y solo va a estar atada aquí a este punto. Ese va a ser la frecuencia fundamental F1, que viene cuando n vale 1. Esta es la frecuencia para cualquier n, pero con dos condiciones de frontera. Vamos a ver cuando hay una. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, ¿qué le hacemos a eso? Vamos a ver. Vamos a decir, de aquí a aquí hay n, de aquí a aquí hay lambda cuartos, de aquí a aquí hay l, de aquí a aquí hay 3 lambda cuartos, de aquí a aquí hay l, de aquí a aquí hay 5 lambda cuartos. ¿Listo? Entonces, de forma general, ¿cuál es la relación entre L y lambda? Pues L va a ser igual a un número impar por lambda cuartos, porque aquí es 1 por lambda cuartos, 3 por lambda cuartos, 5 por lambda cuartos. Entonces, de forma general, puedo escribir que es 2n menos 1 por lambda cuartos, de donde lambda sub n es igual a 4l sobre 2n menos 1, de donde 1 sobre lambda sub n es igual a 2n menos 1 sobre 4n. Y entonces yo digo, listo, Mario, velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Entonces voy a hallar la frecuencia para todos los modos de vibración. Entonces la frecuencia va a ser igual a la velocidad, que sigue siendo raíz de t sobre μ, por 1 sobre lambda sub n, porque este pasa a dividir. Entonces por 2n menos 1 sobre 4n. Y me queda la otra ecuación que debemos guardar ahí como frecuencia
para una sola condición de frontera, cuando la cuerda solo está atada en un extremo. Y ahora vuelve y juega con el tema de nodos y antinodos y listo, maestro. ¿Qué pasa con el tema de nodos y antinodos? Ahí para las ecuaciones. Entonces, con el tema de nodos y antinodos tenemos lo siguiente. Nodos, ¿qué son nodos por definición? Pues los nodos son los puntos donde la amplitud es 0. Entonces vuelvo y digo, a de x igual a 0. Solo que tengo que tener cuidado con algo cuando tengo una condición de frontera, y es que esto sea congruente. ¿Cómo así que sea congruente? Pues que la frontera ya no va a estar en ambos lados. Entonces ya no voy a empezar. ¿Qué pasa si yo hubiese dibujado de pronto este primer armónico en vez de así, así? Y si aquí es x igual a 0 y aquí es x igual a n, en 0 está empezando en la amplitud máxima, es decir, a de x tendría que ir con coseno, ¿sí? Pero como lo pinté aquí y aquí es 0 y aquí es l, pues puede empezar con seno. Entonces usted puede decir que el seno de k por x para nodos debe ser igual a 0 y antinodos para antinodos el seno de k por x debe ser igual a más o menos 1. Entonces, ¿cuánto debe ser k por x? K por x debe dar np, perdón, ¿cierto? Y k por x acá, entonces x de nodo y x de antinodo debe ser igual a ¿qué? A 2m más 1 2m más 1 pp. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0 más 1 pi medios. Con m desde 0. 1, 2, 3, etc. Y aquí con m desde 0. 1, 2, 3, etc. Entonces, nosotros decimos que la posición de los nodos es igual a m pi sobre k. ¿Pero qué es k? Pues ya sé que es lambda. Entonces yo digo, como k es igual a 2pi sobre lambda sub n, entonces esto me queda 2pi por 1 sobre lambda sub n, y 1 sobre lambda sub n es 2n por 2n menos 1 sobre 4l. Entonces nos queda que la posición de los nodos es igual a, pues este 2 se va y aquí abajo queda 2. Entonces me queda mpi por 1 sobre k, y 1 sobre k es 2l sobre pi por 2n menos 1. Se le va el pi con pi y le queda m por 2l 2ml sobre 2n menos 1. Posición de nodos y los antinodos. ¿Cómo nos dan? Entonces yo digo los antinodos, digo x del antinodo es igual a 2m más 1 pi medios. Bueno, x del antinodo es igual a 2m más 1 pi medios, pi sobre 2 veces k. Pero ya vimos que k es pi sobre 2 veces l por 2n menos 1. Y es 1 sobre k, entonces le da por, pues quito este 1 sobre k y multiplico por 2n sobre 2 por
me queda que la posición de los antinodos es igual a 2m más 1 pi, este pi se va con este pi, 2m más 1, y este 2 se va con este 2l sobre 2n menos 1. Y esta es la posición de los antinodos. Para, entonces, ¿qué le queda? Esta y esta relación. Para una condición frontera en cuerdas. ¿Listo? Y sale. Ahí se acaba. Ondas estacionarias en cuerdas. Es bastante sencillo. Ahora, ¿con qué continuamos? Mucho a ver. Miremos las ecuaciones de ondas en tubos. Rápidamente. Es ondas en tubos. No puedo mirar los comentarios, no sé por qué este celular no me deja. Vamos a ver. Estamos repaila. Es que 16. Para expresar este tipo de ondas lo vamos a expresar con tres notaciones. Son notaciones. Una notación que es la notación S. Otra notación que es la notación E de formación. Una notación zeta o una notación de pronto así. ¿Qué son esos? Esas son las variables. ¿Cómo así? Antes, cuando veíamos ondas en cuerdas, veíamos que era un y de x, t, la ecuación de onda. Aquí puede ser s de x, t, o puede ser e de x, t, o puede ser zeta de x, t, puede ser sí de x, t. Depende del profesor. No se confunde, simplemente lo que refiere ese zeta, ese s son las deformaciones que sufren las partículas dentro de un tubo. ¿Listo? Entonces, solamente eso. Una onda en un gas se puede describir por tres variables. O sea, cambian tres cosas. Cambia la deformación, es decir, se mueven las partículas y deforman de su estado original. Depresión, es decir, las partículas forman puntos de presión máxima, puntos de presión mínima, puntos de presión intermedia, y hay variaciones de densidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué serán variaciones de deformación? Pues usted tiene un tubo y dentro del tubo tiene una cierta cantidad de partículas. Y al tubo le coloca lo mismo, un émbolo acá y el émbolo lo impulsa. Después de un instante de tiempo determinado, lo que va usted a encontrar es esto.
Estos se van a llamar zonas de compresión y las negritas se llaman zonas de descompresión o de enrarecimiento. O rarefacción. Por ahí los CPLs vi unas preguntas de eso. Entonces bien, ¿qué es lo que pasa? La onda se propaga en esta velocidad, en este sentido, se propaga hacia allá. Y las partículas lo que están haciendo es esto, transmitiendo energía una a otra en choques, en choques, en choques. Entonces, esta partícula viene y choca a esta viene y choca a esta viene y choca a esta viene y choca a esta. Y todo el tiempo están haciendo esto. Entonces todas las partículas están vibrando acá. No quiere decir que las partículas se muevan en el tubo. Ellas están ligadas a una posición de equilibrio por fuerzas eléctricas. ¿Listo? Entonces lo que yo veo es que hay variación de presión, hay variación de densidad, porque en este espacio hay mayor densidad que en este espacio. Entonces aquí la densidad es máxima y aquí la densidad es mínima. Aquí la densidad es máxima, aquí la densidad es mínima. De máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima y así sucesivamente. Lo mismo, aquí la presión es máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima. Es decir, que yo puedo modelar todo eso como un máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Esas son las oscilaciones y las variaciones que hay en ese tipo de ondas, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, si mi onda S de x, t en la de deformación o de desplazamiento de las partículas es igual a 1s sub 0 seno de k por x más o menos omega t, tengo que encontrar una onda de presión también de la misma forma, periódica. Entonces lo que voy a decir es que la onda de presión de x, t va a ser igual a menos b sub 0 por la derivada parcial de s con respecto a la posición. ¿Pero qué es b sub 0? Pues para eso necesitaríamos definir que la velocidad de propagación en una onda en un gas es igual a la raíz de b sub 0 sobre rho sub 0, donde b sub 0 es un factor volumétrico de compresibilidad ¿listo? Ese es un factor volumétrico de compresibilidad donde rho sub 0 es la densidad ambiente. ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad de propagación, pero esa velocidad de propagación también la pueden escribir como la raíz de gamma RT sobre rho sub 0, donde gamma es un coeficiente de expansión adiabático. El gamma va a tomar valores de 1,4 o 1,7. R es la constante universal de los gases, T es la temperatura a la cual está el gas y ρ es la densidad a la cual, en el medio en el cual se está moviendo. También podemos escribir que la velocidad de propagación es igual a 22.73 por la raíz de la temperatura en grados Kelvin. Obtenemos que la velocidad de propagación de un sonido, esto es para sonidos ya, bueno, en gases en general, puede ser 331,6,4 más 0,61 por la temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Entonces son formas de expresar la velocidad de propagación de un sonido, por ejemplo, porque aquí ya prácticamente nos vamos a meter en sonido. Sobre, aquí, perdón, tuve un error. Esto es sobre el peso molecular aparente del gas que me estoy moviendo. Entonces tengo que saber qué características tiene ese gas. ¿Qué gas es? Que es oxígeno, que es nitrógeno, que es aire. ¿Listo? ¿Esto qué valores va a tomar? Esto cuando son partículas mono. Y esto cuando son diatómicas. ¿Listo? Entonces bien, pero volviendo al tema, necesitamos hallar la onda de presión. Entonces yo digo, la onda de presión de x, t es igual a menos b sub 0 por la derivada de esta parcialmente respecto a x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar s sub 0 por
respecto a X, saco K, ¿cierto? K, que es la interna, porque estoy derivando respecto a X, por el coseno de KX, más o menos omega t. De ahí sacamos dos grandes conclusiones. La primera, ¿cuál es? La primera es que todo esto debe ser amplitud de presión, o muchas veces lo llaman delta P máximo, o lo llaman presión en amplitud. Entonces la primera conclusión o ecuación que sacamos de ahí es que la amplitud de presión P sub A se relaciona con la amplitud de desplazamiento por la siguiente ecuación: V0 por S sub 0 por K, donde K es el número de onda. Entonces ahí tienen otra ecuación. ¿Para qué? Para encontrar a partir de la de presión la de desplazamiento. ¿Listo? Y otra gran conclusión que sacamos es que esta está modelada con coseno mientras esta está modelada con seno. Si la de presión es la derivada parcial con respecto a la de desplazamiento, siempre hay una diferencia de fase de pi medios entre la onda de presión y la onda de desplazamiento. ¿Listo? Siempre. La variación de presión es pi medios desfasada de la de desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando la presión es máxima, el desplazamiento es mínimo. Y cuando la presión es mínima, el desplazamiento es máximo. ¿Listo? Eso es. Esta es una relación que nos sirve para encontrar, pues, ahora, ustedes también saben que K es igual a 2pi sobre lambda. Entonces también podrían encontrar esta ecuación como que P sub A es B sub 0 por S sub 0 por K, y K es 2pi sobre lambda. O podrían encontrar que como la velocidad de propagación es igual a la raíz de B sub 0 sobre ρ sub 0, pues quitan a B sub 0 y dejan que es B cuadrado por raíz de B cuadrado por ρ sub 0. ¿Sí? También podrían encontrarlo. Pero estas de forma general, ya las otras ustedes las saben y las van a sacar, las van a buscar. Entonces ya sabemos encontrar, ya sabemos que hay diferencia de fase, ya sabemos encontrar las amplitudes, ya podemos, con esta es muy importante. Entonces tenemos esta ecuación, podemos tener ecuaciones de velocidad de propagación, pero la más importante es esta. Y saber que de forma general podemos utilizar que es lambda por la frecuencia, lambda sobre periodo, omega sobre K, ¿listo? Pero la estructura de la ecuación es la misma. Es la misma. Otra cosa que podemos ver aquí es intensidad, potencia y primero la energía, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo es la energía en una onda, en un gas, cómo se transfiere esa energía a través de ese gas o a través de ese sonido. Entonces vamos a decir que la energía, partimos de lo mismo, de que son ondas armónicas y de que todas las partículas están vibrando con movimiento armónico simple. Esa energía va a ser un medio de m omega 0 cuadrado por la amplitud al cuadrado. Y empezamos a modificar a partir de eso. Yo digo, la energía es igual a un medio, m no tengo. Yo analizo segmentos diferenciales para poder encontrar ese segmento. Entonces, la masa, va a decir, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la densidad por el volumen va a ser igual a la masa. Entonces, un diferencial de masa va a ser un diferencial de todo esto, como si derivara a ambos lados. Entonces, va a ser ρ por dB es igual a dm. Entonces, cambio masa por dm y me queda ρ por dB por omega 0 cuadrado. Y la amplitud, no tengo amplitud, yo la voy a escribir es como S sub 0 cuadrado, que es la amplitud de S sub 0 de toda la onda. ¿Listo? Entonces puedo encontrar que si paso a dividir aquí E sobre dB, es lo mismo que densidad de energía volumétrica es igual a un medio de ρ por omega 0 cuadrado por S sub 0 cuadrado. La potencia, y esa es la densidad de energía volumétrica, en una onda, en un gas. La potencia va a ser igual a un medio, potencia promedio, de la densidad volumétrica por omega 0 cuadrado por el área transversal a través de la cual está transcurriendo ese gas, o sea, donde se está moviendo un área transversal por la cual se está transmitiendo. Si está en un tubo, pues va a ser el área transversal del tubo, ¿cierto? Por un área transversal por
la amplitud de deformación S sub 0 al cuadrado por la velocidad de propagación. ¿Listo? Y ahí nos movemos por esa ecuación. Esa es la ecuación de potencia. La ecuación de intensidad, yo sé que la intensidad es igual a la potencia sobre el área. Entonces la intensidad va a ser potencia sobre área, que es 1/2 de ρ por omega 0 cuadrado. El área se cancela con el área por S sub 0 cuadrado por la velocidad de propagación. Entonces, sabiendo todas estas características de la onda, la frecuencia, la velocidad de propagación, teniendo la amplitud de deformación, podemos encontrar una onda con una cierta intensidad. Y la intensidad está relacionada directamente al volumen de un sonido, por ejemplo. Pero también podríamos escribir a la intensidad en términos de la amplitud de presión. ¿Cómo nos quedaría? La presión como amplitud al cuadrado sobre 2 veces la densidad del medio ρ sub 0 por la velocidad de propagación. Entonces ya tienen también una ecuación de intensidad en términos de la presión. ¿Listo? ¿De dónde sale esta intensidad? Pues de esta misma. Solo que vamos a cambiar a ese sub 0 en términos de esta ecuación que tenemos acá. Sí. Es solo eso lo que hicimos. Otra cosa que podemos ver es el nivel de intensidad sonoro, que lo llamamos beta. Nivel de intensidad sonoro es igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0, donde I sub 0 es el umbral de dolor audible y es 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Ojo a esto, unidades de potencia vatios, unidades de intensidad vatios sobre metro cuadrado, watts sobre metro cuadrado, watts. ¿Listo? ¿Esto qué unidades va a tener? Energía, julio sobre metro cúbico. Densidad de energía. El nivel de intensidad sonoro es adimensional. Siempre que ustedes tengan varias fuentes y quieran encontrar el nivel de intensidad de varias fuentes, digamos de n fuentes, ¿qué pueden hacer? Pueden decir lo siguiente. Voy a ahorrar por acá. Y podemos decir entonces que si yo tengo una fuente 1, una fuente 2, y están emitiendo con intensidades I1 y 2, yo podría decir nivel de intensidad beta, también lo llaman en algunas casas, es 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0. Resulta que una onda emite con un nivel de intensidad beta 1. Esta fuente produce un nivel de intensidad beta 1 y esta produce un nivel de intensidad beta 2. Y le dicen a usted, halle en cuánto se aumenta la intensidad 1 para que se produzca la intensidad de beta 2. Entonces, ¿qué hace usted? Le dice que es otra ecuación que por lo general se halla ahí, que beta es igual a 10 por el logaritmo de n, que es el número en el cual debo aumentar la intensidad 1 sobre I sub 0. O sea, n por I1, n por I1 es igual a I2, que es la nueva intensidad para producir otro beta 2. Entonces, de aquí de propiedades de los logaritmos, usted dice beta es igual a 10 por el logaritmo de n, 10 factor de logaritmo de n más logaritmo de I1 sobre I sub 0. Pero el 10 logaritmo de I1 sobre I sub 0 es beta 1, entonces digo beta 2 es igual a 10 logaritmo natural, logaritmo base 10 de n más beta 1, que es otra ecuación. ¿Por qué? Porque usted no puede sumar los niveles de intensidad sonora.
Usted puede sumar es intensidades, no niveles de intensidad sonora. ¿Listo? También tengo otra ecuación por aquí, que I1 sobre I2 es igual a R1 a R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. Esta ecuación de aquí le permite a usted esta ecuación encontrar a partir de la intensidad a una distancia 1 de la fuente, es decir, tengo la fuente acá, el emisor de ondas, y aquí tengo un receptor R. Entonces, esto le permite a usted calcular la intensidad 2 que va a percibir un oyente a una distancia R2, es decir, aquí hay un oyente a una distancia R1 y aquí hay un oyente a una distancia R2. Si usted sabe qué intensidad percibe el oyente a una distancia R1, puede calcular la intensidad percibida a una distancia R2 y decir que es una fuente isótropa. Que es una fuente isótropa que en todas las direcciones radialmente hacia afuera de la fuente se emite con la misma intensidad. ¿Listo? Y pues esos son como las ecuaciones ahí que recuerdo tica que hay de ondas en gases. ¿Sí? Entonces con esas herramientas ya podemos hacer muchísimos ejercicios, muchísimos. Mañana vamos a hacer maratón a ver en la tarde cómo nos va. Pero pues vamos a organizar estas ecuaciones para los que vengan mañana, sin embargo ya las tienen. Ahora, Doppler. Para efecto Doppler solamente ya está. La frecuencia del receptor va a ser igual a la velocidad del sonido más o menos, la velocidad sobre la velocidad del sonido más o menos, velocidad, por la frecuencia del emisor. Y con eso usted puede hacer todos los ejercicios de Doppler que usted quiera. ¿Qué es Doppler? Cuando la fuente, la que está generando el sonido, está moviéndose a una cierta velocidad, o cuando el receptor se está moviendo a una cierta velocidad, o las dos, para su efecto, o las dos, es decir, cuando los dos se están moviendo, o cuando uno está moviendo y el otro está quieto. Entonces, ¿qué es FR? FR es todo lo que tenga F son frecuencias, y R es el receptor. Entonces, R es receptor, o sea, el que escucha, y E, emisor. ¿Listo? Y ahí estamos, ¿listo? Y de ondas de Nash, o de choque, ondas de choque. Tenemos que, pues voy a hacer una construcción rápida aquí en un triángulo. Yo no me sé las ecuaciones casi porque no es necesario, pero yo hago un triángulo aquí rápido. Esto es velocidad del sonido por el tiempo, velocidad del emisor por el tiempo. Esto es un ángulo teta, esto es un ángulo teta. Y yo sé que el número de Nash es igual a la relación entre la velocidad del emisor y la velocidad del sonido. El número de Nash es 1 sobre el seno de teta. Y aquí tendremos una altura h. ¿Cómo se evalúan las ondas de choque? Pues las ondas de choque, ¿qué son? Hay un emisor que está emitiendo un sonido, pero ese emisor está viajando a una velocidad que es superior a la velocidad del sonido. Entonces él está emitiendo un sonido pero supera la velocidad del sonido, luego lo que hace es romper con la barrera del sonido
y empieza a emitir ondas en un cono hacia atrás. Entonces, una persona que está, si aquí hay un avión, por ejemplo, supersónico, él se desplaza a una cierta distancia hasta acá, y hasta que él no se desplaza a esta distancia, esta persona no escucha el sonido, porque solo se escucha sonido dentro de este cono de Mach, un cono ahí tridimensional. Solamente van a haber ondas aquí en este cono. ¿Listo? Y esa es básicamente pues, la explicación de ahí demás. El resto es muy sencillo y, y lo haremos aplicando ejercicios en las maratones. ¿Listo? Es muy sencillo. El corte en realidad no es tan difícil, pero sí hay que hacer ejercicios de alto nivel. Los conceptos son sencillos, no son tan difíciles de entender, y de que usted tenga esos concepticos ahí y que sepamos aplicar las fórmulas, vamos a poder solucionar pues cualquier problema básicamente. Vamos a hacer el taller mañana, parte de la maratón de mañana entre mañana y el domingo vamos a hacer los ejercicios del taller, de donde pues casi siempre sale el parcial ahora, y vamos a hacer, son 20 puntos, y vamos a hacer los talleres de Carlos Beltrán y de Jauri. Esos talleres pues tienen ejercicios bastante completos, y vamos a hacer ejercicios de la French y del Alonso Fin al final, que ya son los más difíciles. Hay unos ejercicios que tengo por ahí del Alonso Fin y de la French. También vamos a hacer ejercicios, no, básicamente con esos basta, esos son ejercicios muy buenos. Entonces los espero. Ya saben que el costo de la clase es de 22.000 pesos, incluido el refrigerio, el formulario, las 5 horas de clase. La idea era hacer esto para no llegar allá más que ejercicios, ¿no? Esa es la idea. Aquí les quería dar como las fórmulas, que tuvieran todo muy claro, pues levemente claro, un repaso, que tuvieran las fórmulas sobre todo para que cuando lleguemos ahí ya sea de uno empezar a hacer ejercicios, ¿vale? De tipo parcial todos. Entonces, los espero mañana a las 2 de la tarde. Empezaremos la primera maratón de 2 a 7 de la noche. Y por favor confirmar los cupos. No sé si vayan a venir muchísimos, pero la idea es confirmar los cupos para el espacio, para que estén cómodos. Y ¿qué más es? Y la otra maratón será el domingo en las horas de la mañana. También vamos a hacer maratón de mecánica analítica, voy a hacer el domingo de la tarde. Entonces pues los espero por ahí en la maratón. Ahí se llevan la mayoría de las formulitas. Lo que nos falta es mirar diferencia de camino. A ver, faltaría diferencia de caminos y faltaría ondas estacionarias en gases, pero estacionarias en gases es lo mismo que estacionarias en tubos, es bastante sencillo. Entonces, una vez comprendidas las ecuaciones, usted como tarea puede sacar las ecuaciones de ondas en tubos, porque ya tenemos todos los conceptos de gases y tenemos todos los conceptos de ondas estacionarias. ¿Listo? Entonces, espero verlos por acá, que estén bien, hasta luego.